Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 18 de enero del año 2024. Voy a saludar a quienes nos acompañan, y esto viene con aclaraciones, porque ustedes saben, en estas épocas de verano, a partir de las licencias y los descansos de algunos de los tertulianos frecuentes, ensayamos otras fórmulas. Por ejemplo, en esta, la mesa de los jueves, hemos estado probando con una integración de 3. Hoy íbamos a jugar de vuelta con mesa de 3, pero a última hora, anoche, Karina Novarese tuvo ahí un percance liviano de salud y pidió que la dispensáramos. Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? A la audiencia. Bruno del otro lado. Sí. Leonardo Costa, abogado. Bruno Gili, contador público. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Bueno, ¿cómo le resulta esto de hacer un dúo? Vamos a ver. No nos vamos a pelear mucho. Pero no nos pongan un mote. No nos vamos a pelear mucho con Bruno, eso es lo único bueno. En las tertulias no es necesario pelearse. No, me refiero que en general suelo por lo menos yo concordar bastante. Bueno, vamos a ver qué aportan, qué pueden aportar, creo que hay bastante, en este tema que ya les voy presentando. Esta semana está teniendo lugar la 54ª edición del Foro de Davos, que reúne en esa ciudad suiza a más de 1.600 líderes políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. El principal objetivo de esta cumbre es facilitar el diálogo para abordar desafíos globales, promover la cooperación internacional y buscar soluciones a problemas económicos, sociales y medioambientales. Durante el encuentro, los asistentes tienen la oportunidad de participar en debates, mesas redondas y también en reuniones privadas. El lema, ¿cuál es el lema este año? Reconstruir la confianza. Y entre los temas a tratar están la pobreza, el impacto de la inteligencia artificial, el cambio climático y la desinformación. ¿Quién organiza esta cita? El Foro Económico Mundial, una institución internacional independiente fundada en 1971 por el profesor alemán Klaus Schwab. Aunque la cumbre ha sido elogiada por su capacidad para fomentar la colaboración internacional, también ha enfrentado críticas en cuanto a la representatividad y en cuanto a la capacidad real de implementar soluciones concretas. De hecho, sin ir más lejos, se la ve como una reunión de un club de ricos. Bruno, a ti me interesaba discutir qué es el Foro de Davos, para qué sirve esta cumbre de la que siempre informamos en esta época del año. ¿Vamos por ahí? Bueno, vale. A ver, como bien decías, en el año 71, este empresario alemán, que viene de una familia además de empresarios alemanes, Klaus Schwab, tuvo esta idea, esta iniciativa de crear como un foro internacional en aquel momento de líderes empresariales que discutieran los temas del mundo. Y bueno, eso fue tomando, digamos, una perspectiva, fue creciendo, ¿no? Fue cada vez teniendo más repercusión sus actividades, empezó a adquirir mayor glamour por el tipo de personas que participaban del mismo, con muchos también suspicacias sobre qué suponía esas reuniones. Y luego, te diría que hace 15 años empezó a crear se convirtió en un think tank, efectivamente, en un centro de pensamiento global que es permanente. Si uno ingresa a la web del Foro Económico Mundial, tiene información de todo tipo y color. Yo, entre comillas, quiero hacer una aclaración, no soy indirectamente vinculado al foro porque la ORT, la Universidad ORT, se van a enojar conmigo, por decirla con letras. Sí, es una vieja discusión, ¿no? ¿Cómo se le dice? Sí, ¿ORT? ¿ORT? No, ORT. Cada vez que digo ORT me quieren matar porque hace solo 30 años que estoy en la ORT. ORT. En su momento, Odara, el economista, tuvo la buena iniciativa de vincularse a este foro en Uruguay para poder sumarnos al reporte de competitividad y productividad histórico que ellos construyeron. Ahora hace 10, 12 años yo asumí con él y ahora estoy solo, con Federico Monetti, otro profesional vinculado a la ORT, que trabajamos en hacer el foro, el reporte económico de ellos. Que este año salió hace unos días, si lo ven en estos días, el miércoles se publicó el reporte sobre, que le cambiaron, se llama El futuro del progreso, o el futuro del crecimiento, digamos, al nuevo reporte. Entonces tengo ese vínculo puntual. Nunca me invitan a Davos, porque obviamente nunca me invitaron. Siempre tengo la expectativa, pero nunca me han invitado. Pero bueno, hecha esa aclaración, solo que no me limita en ninguna opinión de lo que voy a decir. Es un centro de pensamiento global, obviamente con una visión muy
desde el mundo de los negocios y empresarial, en donde se invita, en general participan las grandes corporaciones globales que van cambiando de acuerdo a lo que la economía va indicando, cuáles son los grandes jugadores a nivel global de las compañías. Obviamente hoy, si uno ve, la mayoría son compañías vinculadas al mundo de la tecnología. Invitan a líderes políticos de distintas, ampliamente, ¿no? De hecho, si uno ve los que participan en este foro, está desde Milei a Petro de Colombia, por poner dos personas que no sean por Twitter andan debatiendo sobre los destinos de sus países. Presidentes relevantes. Tiene ciertos sesgos, obviamente, a este mundo, y no participa mucha gente. Hay cierta gente de organizaciones sociales, jóvenes, pero bueno, yo entiendo que no son tan relevantes en su participación, muy vinculados al mundo, no solo occidental, sino mundial. Yo estuve en mayo del año pasado en un evento que es como un preparativo de Davos, a eso sí, me tocó participar porque invitaron a todos los partners del mundo que preparamos el informe, y a mí me vino algo, me llamó mucho la atención, y con esto termino. Cuando volví, habíamos 2 latinoamericanos nada más, ninguno participamos, éramos relevantes en esa reunión, éramos asistentes que nos dejaban participar, obviamente, y participar de los debates. Después eran las grandes corporaciones, que en realidad van los líderes de esas corporaciones a exponer, los principales brokers financieros globales, muchos países árabes, estaban todos los países árabes. Y bueno, de alguna manera uno puede pensar que los países más dinámicos del mundo están ahí. No participa mucho China, de hecho ustedes vieron que está el nuevo presidente de Taiwán participando, pero China no participa en general, a pesar de que tienen el centro, y cuando termino, tienen centros, ellos tienen distintos centros en el mundo de pensamiento donde producen, y China, en Beijing, tienen una sede del Foro Económico Mundial. O sea, es un lugar relevante, una sede preciosa. Ginebra es espectacular, de ahí, frente al lago de Ginebra, que están muy lindas. Y bueno, y eso es lo que da Washington. ¿Cuánto influye o no en el mundo? Y bueno, todas estas reuniones son relativas. Neco estuvo también del otro lado mostrador y sabe que estas reuniones siempre pasan cosas, son relevantes. A mí una discusión que me gusta de todo esto es saber cuánto están efectivamente impactando en el día a día, o solo cuánto producen, digamos, más beneficios en torno de los que participan, ¿no? Ese es un poco el debate que uno podría plantearse. ¿Cuánto efectivamente son capaces de incluir? ¿No? Porque, por ejemplo, en este foro, la inclusión, el crecimiento y el empleo, ¿no? La cooperación parece preocuparle y está arriba de la agenda. Lo que pasa es que lo que no tengo claro es si todos los que participan son los que efectivamente tienen capacidad de incidir en el mundo entero o solo en los países más desarrollados, ¿no? Esa es como un poco mi visión de Davos. Neco, ¿tu visión? A ver, mi visión, yo creo que todo este tipo de foros tiene la relevancia por las voces que lo dicen. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los temas que se abordaron o que se abordan este año es los temas de la concentración de la riqueza, de la generación de riqueza, cómo de alguna manera la riqueza queda en manos de pocas personas y de pocas empresas, y cómo de alguna manera hay pérdidas en salariales en un montón de países. Y yo creo que, dicho esto, en este ámbito, que no es precisamente un foro socialista, como dijo Milei, tienen un valor, que es decir, bueno, el mundo está cada día más desigual, el mundo cada día concentra mayor riqueza, el modelo económico mundial hace que el capitalismo tenga problemas de inclusión, y justamente uno de los temas que, a contrario de lo que dice nuevamente Milei en su discurso, requieren de mayor participación de regulaciones y del Estado, de manera tal de morigerar por lo menos algunas de esas deficiencias. Por tanto, yo creo que tiene la validez de ese tipo de cosas. La generación de conocimiento y la discusión pública en este tipo de cosas siempre son relevantes. ¿Cuánto cambia en el mundo? Obviamente que es muy, muy relativo, pero los cambios en el mundo provienen de la generación del pensamiento. En la medida en que hay información, esto que decía un poco Bruno, de que algunos países aportan información sobre determinados datos relevantes de sus economías, de alguna manera permiten la generación de políticas públicas. Y a partir de Davos hay algunas políticas públicas que se han empezado o se generan, no se sabe si a consecuencia de esto, sino a consecuencia de las causas que acá se están relevando. Por ejemplo, a ver, uno de los temas relevantes en este momento es la discusión impositiva. La discusión impositiva tiene mucho que ver con el impuesto único global,
con la movilidad de las inversiones a lugares de baja o nula tributación, cómo hacer para que esa distribución de la riqueza de alguna manera llegue en mejor y en mayor medida a quienes primero la generan y a quienes más la necesitan. Yo creo que ese tipo de cosas son relevantes. Y el otro tema que a mí me llamó mucho la atención en esta agenda, es decir, hablar de la desinformación como uno de los problemas más importantes incluso que el cambio climático y que la guerra, dice alguno de los reportes. Y yo creo que algo de eso me gustó mucho ese tema, porque yo creo que la generación de desinformación hace a que, primero, a la debilidad democrática, a la debilidad institucional, a la posibilidad de generar guerras y a la posibilidad de no analizar correctamente de pronto el impacto del cambio climático y, por un lado, o bien desconocer las causas o, por otro lado, aumentar supuestas razones que hacen al cambio climático. Entonces, a ver, la desinformación no es una novedad en la historia de la humanidad. No. Lo que pasa es que en los últimos años se ha visto, digamos, incentivada o se ha visto agravada a partir de algunas novedades. La de las redes sociales, para empezar, y después ahora nada más y nada menos que por la inteligencia artificial generativa, más aún, ¿no? Claro, o sea, y este es un tema que me parece que es muy relevante, y te diría que quizás de Orwell en adelante, en esa gran obra 1984, uno dice, bueno, realmente la policía del pensamiento existe o puede existir, y la generación de información producidas por bot, por inteligencia artificial, hace o puede promover justamente o bien cambios políticos o cambios sociales que no necesariamente tengan un raigambre o una fuente o una raíz genuina. Y a mí me parece que ese es uno de los grandes debates de la sociedad moderna. Y quiero con esto, quizás para bajarlo más a tierra, el fenómeno que de pronto se da en Milei. Milei es un gran conocedor de la desinformación y es un gran multiplicador de la desinformación. Porque decir que él va a ir a un foro como Davos a luchar contra el pensamiento socialista de la Agenda 2030, si uno lee realmente lo que hay en la agenda de Davos, no hay nada de socialista. Bueno, salvo que ser socialista es decir, hay gente que está muy rica y que vamos a tener que hacer algo. Pero en ese caso diría yo que hay muchos socialistas, como por ejemplo, no sé, las grandes corporaciones multinacionales, o la OCDE sería socialista, Alemania sería socialista, Francia también, e Inglaterra también. Es decir, cuando uno utiliza estas frases que forman parte de un discurso político que tiende a la simplificación, aumenta la desinformación y la manipulación, la gran manipulación política que hay en el discurso. Entonces, bueno, tú fuiste derivando a uno de los temas de esta cumbre en particular, de este foro 2024. Espera, Emiliano, la pregunta sería si el foro es capaz de incidir en esta materia, ¿no? Si el foro es un tema, ¿no? Pero me pareció el tema más novedoso, si vos lo querés decir. Sí, más profundo. Quizás en cuanto a este año en particular. A ver, ¿qué decías, Bruno? No, estoy de acuerdo. A ver, yo creo que poner el tema de la desinformación es clave. Yo tengo algunas dudas a veces por qué ocurren las cosas, ¿no? O sea, tengo preguntas más que respuestas. ¿Viste? No, todos sabemos que cuando hay en la guerra es el momento de mayor desinformación, ¿no? También está... Y el mundo está en una situación, no digo de que... Bueno, hay muchas guerras hoy. Estamos en muchos conflictos geopolíticos. Yo creo que el mundo está en una transformación tan potente de lo que está ocurriendo en sus relaciones globales, por el desarrollo económico, por el desarrollo social y sus desigualdades, por las nuevas potencias que van surgiendo, por los cambios migratorios, por el cambio de la estructura poblacional. O sea, la verdad que uno a veces, si lo mira de afuera, estamos en el medio de una transformación muy radical, que la tecnología lo ha acelerado a un paso que no tenemos capacidad de aprenderlo. O sea, nuestra capacidad de aprender es más lenta que lo que están ocurriendo los cambios. Eso es casi una novedad en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. Yo creo que eso es un caldo de cultivo espectacular para la desinformación. Porque, bueno, la desinformación es parte de las luchas en donde algunos los tienen como estrategia para ganar esta batalla. Entonces,
los motivos de fondo a mí me cuesta decir que son yo no, creo que no son las redes. La tecnología son un instrumento que está arriba de la mesa, que ha potenciado estas transformaciones económicas y sociales y hace que esto esté ocurriendo. Entonces me parece bien que eventos como el de Davos pongan estos temas arriba de la mesa y los demás organismos. A mí, más allá de Davos, yo creo que el mundo tiene una situación hoy compleja, que es cuál es su gobernanza, ¿no? O sea, cuando uno mira la salida, lo de Milei ayer, o sea, comparto todo lo que dice Nico sobre Milei, a mí me reía mucho porque él hace una historia, o sea, nadie discute que el capitalismo obviamente es el gran motor del siglo, de los últimos 200 años, y nadie está, menos en Davos, no se está discutiendo que no haya capitalismo, digamos, bastante ridículo el planteo, pero lo que sí es bastante desanimador es que él hace toda una explicación, se come la Primera Guerra Mundial, bueno, la guerra franco-alemana, se corre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el mundo hoy tiene una situación o sea, de transformación absoluta, no vamos a entrar en ese tema, pero todos lo estamos viviendo, y es muy difícil evaluar. Y hay un problema de gobernanza a nivel global. Todos los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial están teniendo problemas para ser eficientes y eficaces para intentar intervenir en un mundo mucho más complejo, que se ha transformado radicalmente, obviamente por la evolución de los últimos años, básicamente por la tecnología, que ha cambiado nuestra forma de relacionar toda la economía y la sociedad. Me parece que es un tema central, y la transparencia en ese tema, yo creo que eso produce ciertas guerras geopolíticas, y la guerra siempre produce desinformación. En este caso hay guerras tradicionales, como las que estamos viendo lamentablemente en Oriente, y otras no tradicionales, y la desinformación es parte de cualquier proceso de guerra, y eso es un problema, por lo cual está bueno. Mi pregunta, y lo que un poco quería ver con el tema de Davos, ¿no? y otros organismos internacionales, es que hoy el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, había construido una estructura más o menos razonable de cómo gobernar el mundo, y hoy da la impresión de que el mundo no tiene eso, ¿no? O sea, está difícil construir un andamiaje, digamos, internacional que nos permita gestionar mejor los conflictos y estos problemas que está generando el sistema. Uno de ellos es la desigualdad, que está arriba de la mesa. Pero me parece que ahí hay un debate interesante para hacer. Lo que decía Milei, porque yo te escuché, Milano, que decía, estamos discutiendo Milei, lo que pasa es que Milei dice algunas cosas que él digamos, dice algo que es una obviedad, digamos, que el capitalismo ha sido el sistema que ha desarrollado con todos los beneficios que hemos conocido en los últimos 200 años. Obviamente, es real lo que... a nadie se le ocurre que Davos es el centro del socialismo mundial. Aparte, tenemos una particularidad, porque o sea, los libertarios sostienen que ahí está el socialismo del mundo, y obviamente la izquierda identitaria sostiene que ahí está el diablo del mundo también. Lo medio como una cosa media de loco. Pero lo que me parece que es claro que Milei se saltea la Primera Guerra Mundial, la Segunda, todos esos tipos de problemas, y utiliza, como dice Neco, digamos, un foro para desinformar, de alguna manera, o tener una visión media extraña sobre lo que está ocurriendo. Pero a mí me parece que es un tema secundario, absolutamente. Nosotros, porque estamos acá en el Río de la Plata y lo vivimos. A mí me parece que lo que tenemos que discutir es si estos tipos de eventos y el rol de las organizaciones mundiales como el BID, el Banco Mundial, el Foro, los BRIC, el G20, el G7, todo lo que hemos construido, da la impresión de que no está teniendo mucho éxito en cómo gestionar esta transición que el mundo está viviendo, ¿no? No sé si hay una solución, pero bueno, es parte del tema. Y en lo que sí ocurre, me parece que la mayoría de los países en donde se producen las desigualdades mayores o están viendo de atrás el desarrollo tremendo que están viviendo muchas sociedades, es que participamos poco de todo eso, ¿no? Y eso me parece que es un debate complicado. O sea, participamos poco estando ahí y participamos poco debatiendo en nuestras sociedades sobre cómo nos insertamos en ese mundo, ¿no? Sí, esto me hace acordar, y estoy de acuerdo contigo, que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es un problema de gobernanza, y quién ejerce de alguna manera la policía del mundo, por llamarlo de alguna manera. El mundo era mucho más complicado en la Guerra Fría en algunos aspectos, pero por lo menos tenía unas cuestiones de equilibrio bastante resueltas, ¿no? Equilibrio muy inestable, pero equilibrio al fin. Y creo que ahora estamos viviendo justamente con un montón de emergentes que hacen que sea muy difícil poder digamos, tratar de que los conflictos se puedan ir por lo menos solucionando o tratando de buscar algunas alternativas pacíficas a los conflictos. Eso es un tema muy serio. Davos obviamente no es el lugar, pero tampoco, la gran pregunta es cuál es el lugar, y hay veces que no lo sé. Y hay veces, yo me acuerdo una frase que cuando Jorge Valle era presidente decía, hay veces ir a estas cumbres es ir a escucharnos nosotros mismos, y siempre al final no sale nada. Y esto me hace acordar aquello de decir, bueno, pero
a veces cuando debatimos entre personas que no estamos de acuerdo en ciertos principios básicos, ¿para qué vamos a debatir si no nos vamos a poner de acuerdo? Y yo creo que el debate vale la pena aún cuando no nos pongamos de acuerdo. Y creo que los discursos y a veces las resoluciones valen la pena en el sentido de que por lo menos generan un pensamiento de base que sirve para eventualmente justificar algunas políticas públicas o para negar alguna de esas políticas públicas. Yo creo que el debate en sí mismo vale la pena por eso. Y eso creo que es uno de los grandes temas que desgraciadamente, y ahí sí parte de las redes sociales tienen su culpa, que es cuando yo debato con limitada capacidad de expresión, como puede ser la red X o alguna otra, o cuando de alguna manera ante una idea que puede ser compartible o no por el lector, lo que acude contra esa idea o a favor de esa idea es un montón de bots que no tienen personalidad. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que hay justamente, y por eso me parecía que el tema de la desinformación era el más removedor como tema, es cómo hacer, y en esta campaña política incluso que vamos a tener en Uruguay, este ha sido un tema que se va a plantear, cómo hacer para tratar de cauterizar este régimen de si lo que dice Bruno yo estoy de acuerdo, mando un montón de bots para que Bruno está para arriba, y si lo que no me gusta empiezan los haters, y además Bruno puede, te pongo como ejemplo nomás, pero puedo ser yo o cualquiera, Bruno puede también, si quiere, parar esos haters y decirle a un individuo, che, todos los que hablen contra mí, paralos. Entonces, ese tipo de cosas, y sobre todo cuando la gente cree que hace pensamiento y hace encuestas a partir de las redes sociales, es lo que a mí me preocupa. Es cuando alguien digamos, se proclama líder en función de que tiene 5.000, 7.000, 8.000 o 9.000 seguidores, y a partir de ahí todos están de acuerdo conmigo. Ese tema de la desinformación, que los políticos caen. Hace poco vimos algún evento de decir cualquier cosa con tal de ser polémico para que hablen de mí. A mí me preocupa muchísimo, por eso creo que, más allá de Davos y tratándolo de traerlo al día a día, es uno de los grandes desafíos del sistema democrático. En ese punto en particular, Bruno, ¿tú cómo te plantás? No, yo insisto, yo creo que el tema de la desinformación es un tema, clave hoy. Tengo algunas matices respecto digamos, a qué obedece esa situación, ¿no? Un poco lo que trataba de plantear recién. Yo creo que no es un problema de las tecnologías, ¿no? No es un problema de que existan hoy las redes sociales, per se, sino que creo que eso ha producido la transformación del mundo y de la sociedad, ha hecho que haya geopolíticamente, en términos de intereses de las compañías, del sistema político, de los países, una serie de conflictos que están multiplicados por todo el mundo. Y la desinformación es parte de la estrategia de la guerra, y en este caso no una guerra, bueno, algunas sí, pero no guerra, digamos, tradicionales. Y me parece que ese es el juego que hay, porque estamos en una situación que es muy difícil de visualizar lo que está pasando. Entonces yo creo que eso es una realidad, y me parece bien que esté arriba de la mesa de cómo encauzarla, porque la única forma, comparto con Eco, o sea, de poder intentar resolver esto es que las ideas que al final mueven al mundo, que también comparto con Eco, podamos ponernos de acuerdo en cómo gestionar esto mejor, no eliminar, porque al final las partes que no funcionan, los riesgos siempre están arriba de la mesa, el oportunismo o el mal uso de cualquier instrumento siempre es posible. Entonces, no me parece mal que estos organismos, estos eventos internacionales tengan como agenda la preocupación de discutir temas de seguridad y cooperación, crecimiento, inteligencia artificial o política de largo plazo, vinculada a la sostenibilidad de la Tierra, como están en el evento de Davos, en un contexto de cómo la información ayude a resolver estos problemas y no a profundizarlos o a mentirnos, ¿no? Entonces, me parece bien que tenga ese encuadre. O sea, es un riesgo hoy y está bien asumirlo. Si ustedes se fijan, ellos trabajan mucho el tema de riesgo, ¿no? O sea, una lógica de decir cuáles son los riesgos asociados a lo que ocurre en el mundo, y bueno, parece razonable, ¿no? Que eso ocurra. Yo insisto, y con esto voy a volver, me parece que necesitamos, a nosotros, a la región, y ver cómo nos insertamos mejor en este tipo de eventos, ¿no? Y de actividades que ocurren en el mundo, porque nos va a ayudar a pensar un poco mejor también a nosotros cómo insertarnos en ese mundo, ¿no? Nosotros, me refiero al Uruguay, a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, a nuestras universidades, digamos, cómo nos insertamos un mundo
muy complejo, pero que necesitamos estarlo. Entonces, a veces siempre en la inserción internacional lo único que pensamos que es relevante es firmar tratados. Es importante, en cualquier su formato, digamos, no contra ninguno. Pero también yo creo que es más relevante cómo el Uruguay y cada uno de los actores de Uruguay estamos mejor insertos en el mundo. Hoy yo creo que estamos un poco mejor que en el pasado respecto a... De hecho, Uruguay hoy tiene algunas empresas más globales que no supo, que no tenía, pocas, pero empieza a tener, pero necesitamos insertarnos mejor. Y bueno, estos tipos de eventos, a mí yo creo que alguna vez, yo no sé si alguna vez uruguayo participó en Sí, Davos, estaba haciéndome esa pregunta, los oyentes capaz que pueden ayudarnos. Creo que una vez, pero tómenlo con total, habría que preguntarle a él, creo que una vez participó, pero cuando no era político, Sartori, creo que una vez, digo, por poner un uruguayo pintoresco por un uruguayo, digamos. Pero creo que no participamos ni nos proponemos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que Sartori, a mí me parece un error, ¿no? El no intentar estar en esos lugares. Ya continuamos en esta tertulia de hoy, en esta mesa de jueves absolutamente heterodoxa en cuanto a su integración. Ahora, esta que era una mesa de 2, pasa a ser mesa de 4 y se enfoca en un tema de acá, de nuestro país, un tema uruguayo.